Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestro hermano, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que nos regala Jesús no suena para este mundo. Porque aunque Jesús dice que hay que amar al prójimo y orar por el enemigo, nosotros vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a querer a quienes nos quieren y nos caen bien, y a rechazar a quienes no queremos. Somos buenos para el rencor, para el resentimiento, para el odio, para el desprecio. No es sino ver la polarización que vivimos en nuestra sociedad. En esta sociedad hay unos odios radicales hacia quien piensa distinto, hacia quien tiene otra manera de entender las cosas, a veces dentro de una familia o dentro de un mismo núcleo. Pues bien, Jesús en este evangelio nos invita a cosas que en la mentalidad humana cuestan mucho. Y cuestan mucho porque no nos parecen lógicas. Amar a los enemigos, rezar por los que nos persiguen. Y sí, porque eso es lo que nos pide el Señor. Es más, dice Jesús, ¿qué hacen ustedes de extraordinario si simplemente quieren a quienes los quieren? ¿Qué hacen de excelente si solamente se comportan bien con quienes se comportan bien con ustedes? Ustedes no sean así. Ustedes parezcan al Padre que está en el cielo, porque el Padre que está en el cielo hace salir el sol sobre malos y buenos y deja caer la lluvia sobre justos e injustos, porque el Padre del cielo es amor misericordioso que no hace cuentas. El Señor insiste: no hacemos nada extraordinario si solamente amamos a quienes nos hacen el bien. No hacemos nada extraordinario si solamente amamos a quienes nos apoyan, si solamente amamos a quienes nos ayudan, si solamente saludamos a quienes queremos. Pero es evidente que amar a aquel que me ha hecho sufrir, amar a aquel que me ha hecho la vida imposible, amar a aquel que me ha difamado, amar a aquel que me ha lastimado con sus palabras, amar a aquel que me ha perseguido, amar a aquel que me ha maltratado, amar a aquel que me ha pagado con traición, es de una grandeza infinita que solo se obtiene cuando uno se deja inundar el corazón del amor de Dios. Evidente. Si no estamos llenos del amor de Dios, hermanos, esto no se entiende. Si no estamos llenos del amor de Dios, esto es una locura. Si no estamos llenos del amor de Dios, esto es imposible. Y yo puedo estar lleno o del amor de Dios o lleno de mi miseria humana. Yo puedo estar o lleno de la bondad de Dios o lleno de mi soberbia y mi orgullo humano. Y si estoy lleno de la miseria humana y del orgullo y de la soberbia personal, pues esto obviamente se opondrá y se considerará una locura la propuesta de Jesús. Y entonces ahí vienen las preguntas, o digámoslo así, las objeciones. Padre, ¿cómo el Señor me pide amar a aquel que me ha hecho daño, amar a aquel que habla mal de mí, amar a aquel que no me quiere, amar a aquel que me detesta, amar a aquel que busca siempre ridículo?
ponerme en la palestra pública, amar a aquel que siempre trata de hundirme. Pero Padre, si una persona me ha lastimado, si una persona se burló y jugó con mis sentimientos, si una persona me tumbó en un negocio y me robó, si una persona se metió y me dañó mi noviazgo, mi matrimonio, si una persona lo único que hace es difamarme y levantar falsos testimonios contra mí, si una persona le veo la cizaña, la mala leche, la mala voluntad, ¿cómo Dios me pide amarla? ¿Pero cómo? ¿Cómo se puede amar a aquellos que toman la decisión de asesinar a las personas? ¿Cómo se puede amar a aquellos que por amor al dinero no dejan que las medicinas lleguen a los ancianos y a los niños y a los enfermitos y los dejan morir? ¿Cómo se puede amar a aquellas personas que por amor al dinero acumulan y acumulan mientras otros pasan física hambre? ¿Cómo se puede amar a aquellos que solo buscan el propio interés, el propio poder y hacen tanto mal? ¿Cómo se puede amar al injusto, al perverso, a aquellos que vulneran los derechos y siembran la desigualdad y dividen los corazones? ¿Cómo se puede amar a aquellos que hablan a las espaldas de uno, le desean mal a uno y le pisotean la fama a uno? ¿Cómo se puede amar al cuñado que hace sufrir a mi hermana? ¿Cómo se puede amar al socio que me tumbó en un negocio? ¿Cómo se puede amar al que se burla y persigue mi fe? ¿Cómo se puede amar al que no amo? Hermanos, eso es verdad. No es fácil. No se puede negar, no es fácil. Pero, eso sí, si Jesús pide esto, si Jesús pide amar a los enemigos y orar por ellos, es porque sí lo podemos hacer. Porque el Señor jamás nos va a pedir lo que humanamente no podemos. Evidentemente que para lograrlo debo vaciarme de mí mismo, vaciar mi soberbia, vaciar mi orgullo, vaciar mi deseo de venganza, vaciar mi deseo de desquite, vaciar mi deseo de guardar rencor y resentimiento y llenarme de los sentimientos de Dios, y llenarme del amor de Dios, y llenarme de la misericordia de Dios, y llenarme de la bondad de Dios. Por eso, cuando el cristiano está lleno del amor de Dios y de la bondad de Dios, se hace muy distinto al resto de los mortales. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.